Luis Echeverría Álvarez nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Hijo de Rodolfo Echeverría Esparza y Catalina Álvarez Gallo, también fue hermano menor del actor y político Rodolfo Landa. Debido a que su padre era funcionario público, la familia se mudó unos años a Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde estudió la mayor parte de su educación primaria. En 1933 la familia volvió a la capital y ahí Echeverría cursó el último año de primaria, la secundaria y la preparatoria, la cual estudió en el Colegio Francés, donde se hizo amigo de José López Portillo y Pacheco. Durante sus años en preparatoria, Luis mostró una profunda admiración por el entonces presidente Lázaro Cárdenas y su forma de gobernar. En 1940 ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde 5 años después logró titularse como licenciado en Derecho. En su época universitaria estrechó lazos con su amigo López Portillo, con quien ganó una beca para estudiar en Santiago de Chile y conocer Argentina. El mismo año en que se tituló se casó con María Esther Zuño, con quien procreó 8 hijos. Su carrera política inició en 1946 cuando fue secretario auxiliar del general Rodolfo Sánchez Taboada, presidente del Partido Revolucionario Institucional, aunque rápidamente ascendió a secretario particular. También en ese tiempo fue docente en su alma mater. Durante esos años, Echeverría tuvo algunos puestos dentro del partido, hasta 1952, cuando Sánchez Taboada lo lleva a trabajar con él a la Secretaría de Marina. Al fallecimiento de su padrino político, Luis es nombrado por el presidente Ruiz Cortines como oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. En 1957 el PRI lo nombró oficial mayor del partido, y desde ese puesto se dedicó a organizar la campaña presidencial de Adolfo López Mateos. A la toma de posesión de López Mateos como presidente, Luis Echeverría se unió a la Secretaría de Gobernación como subsecretario, encargándose en ese tiempo de supervisar ramos como Población, Migración y Penales Federales. El 15 de noviembre de 1963, con la renuncia del secretario Gustavo Díaz Ordaz, para ir a la campaña presidencial, Echeverría fue ascendido por el presidente Adolfo López Mateos como secretario de la dependencia. Díaz Ordaz, al tomar posesión de la presidencia, lo mantuvo en el cargo como titular de la Secretaría de Gobernación. Con el inicio del movimiento estudiantil de 1968, Echeverría fue una de las piezas principales para la represión y posterior matanza del 2 de octubre. Se le atribuye a él, junto con Díaz Ordaz, la autoría intelectual de los hechos ocurridos. En 1969 renunció a la Secretaría de Gobernación, pues fue designado candidato a la presidencia de México, en las cuales triunfó el 5 de julio de 1970 con un casi 80% de las preferencias, abanderando al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Popular Socialista y al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Venció al candidato panista, Efraín González Morfín, quien obtuvo solo el 13% de los votos. Tomó posesión del cargo el 1 de diciembre de 1970 en una ceremonia realizada en el Auditorio Nacional. Desde que empezó su administración intentó deslindarse de lo ocurrido en las represiones de 1968, anunció apertura hacia los estudiantes universitarios e incluso aumentó el presupuesto de la UNAM de manera drástica. En el sector burócrata se contrató a gran cantidad de egresados en los 60 y nombró a un líder del 68 como director del Fondo de Cultura Económica. Esta apertura se vio manchada por hechos ocurridos el 10 de junio de 1971, cuando un grupo paramilitar llamado Los Halcones reprimió por órdenes del mismo presidente a los estudiantes que se manifestaban en ese momento, causando que varios de ellos fueran asesinados. Este hecho fue conocido como el Halconazo o la Matanza del Jueves de Corpus. A partir de esto inició una clase de guerra sucia en contra de los movimientos sociales que ocurrieron durante el sexenio, desapareciendo y asesinando extrajudicialmente a cientos de personas bajo el pretexto de combate al terrorismo. Durante la administración de Echeverría ocurrió la primera crisis económica desde el inicio del llamado Milagro Mexicano, iniciado a finales del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. El gobierno compró varias empresas al borde de la quiebra para evitar la pérdida de empleos. El tipo de cambio de 12 pesos con 50 centavos pesos por dólar que había desde 1954, para 1976 ya se encontraba en los 25 pesos con 50 centavos por dólar. La deuda externa aumentó de 6.000 millones a 20.000 millones de dólares. Y el gasto público aumentó considerablemente debido a la emisión de papel moneda sin valor.
A finales de 1971 se inició una política de neutralización juvenil, la cual estaba altamente politizada. En respuesta al Festival Rock y Ruedas de Avándaro, el presidente Echeverría prohibió toda la música rock grabada por grupos nacionales. Esta restricción restringía cualquier grabación relacionada con el rock y la prohibición de su venta en tiendas musicales. Esta prohibición no sería levantada sino hasta la década de los años 80. Luis realizó diversos viajes de estado al extranjero, visitando países de los 5 continentes. Fue muy cercano a los gobiernos socialistas de Cuba y Chile, incluso otorgó asilo político a Hortensia Bussi, esposa del presidente chileno Salvador Allende, después del asesinato de su marido en 1973. Igualmente otorgó el asilo a exiliados provenientes de las dictaduras latinoamericanas. A nivel internacional promovió la igualdad de la mujer para el desarrollo de la paz y criticó duramente al sionismo, el cual lo consideró una forma de discriminación racial. En septiembre de 1975, Echeverría designó a José López Portillo, secretario de Hacienda y amigo cercano de él, como candidato a la presidencia de la República, elecciones las cuales ganó pues fue el único candidato. Entregó el poder a López Portillo el 1 de diciembre de 1976 en una ceremonia en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. A diferencia de su antecesor, Luis continuó en la vida política, buscó ser secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, aunque no lo logró. En junio de 1977, fue designado representante de México ante la UNESCO, cargo que tuvo hasta noviembre de 1978, cuando el presidente López Portillo lo nombró embajador de México en Australia, Nueva Zelanda y Fiyi, pero un año después dejó el puesto. Nunca más participó en un cargo público. El 3 de diciembre de 1995, el expresidente Carlos Salinas de Gortari acusó que Echeverría orquestó una campaña de desprestigio en su contra, así como que tras el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, intentó imponer un candidato de su grupo político para volver a hacerse del poder. Luis respondió a las acusaciones negándolas y diciendo que la opinión de Salinas estaba lejos de la realidad. El 4 de diciembre de 1999, Esther Zuno, esposa de Luis, falleció. En el año 2002, Luis Echeverría se convirtió en el primer expresidente mexicano en ser citado a declarar ante la justicia, esto por sus actos y presunta responsabilidad de lo ocurrido en las matanzas de Tlatelolco y del Jueves de Corpus. Durante esta década Echeverría permaneció en arresto domiciliario. A partir del 2006 la salud de Echeverría fue yendo a la baja, aunado al hecho de que su situación jurídica no era muy clara y que le fueron embargados varios lotes de su propiedad ubicados en Cozumel, Quintana Roo, por un adeudo de impuesto predial que ascendía a casi 2 millones de pesos. El 29 de marzo de 2018, se convirtió en el expresidente mexicano más longevo, superando la marca que tenía hasta entonces Pedro Lascurain, quien vivió 96 años y 70 días. El 18 de octubre de ese año realizó una visita al presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos, siendo esta la última vez que se le vio junto a un mandatario en funciones. Su última aparición pública fue el 21 de abril de 2021 cuando se le aplicó la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el Estadio Olímpico Universitario. Falleció el 8 de julio de 2022, a los 100 años de edad en Cuernavaca, Morelos. Su funeral se llevó a cabo en la Ciudad de México, aunque no se realizó con honores de Estado como se hace normalmente con los expresidentes que mueren. Sus cenizas descansan en el Panteón Español de la Ciudad de México. Al igual que Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría también fue informante de la CIA, aunque hay investigaciones que también lo ligan indirectamente con la KGB, Organización de Espionaje Soviético, el cual se dice influyó directamente en sus decisiones de política exterior. Recientemente, un senador guerrerense, el ingeniero Rubén Figueroa, fue víctima de una celada por parte de un grupo terrorista, de una cobarde celada. Hace 4 días, un distinguido